Hola, nosotros somos alumnos de la FES Cuautitlán y les vamos a hablar sobre la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros con respecto al fraude. Estamos integrados por Luis Antonio, Carla Daniela, Maya Paulina y con el asesoramiento del profesor Argenis Iván Mejía Chavarría. La NIA 240 nos habla de las responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. Los auditores son responsables de conseguir la veracidad de los estados financieros libres de errores materiales, ya sean causados por fraude o error. Las cifras incorrectas en los estados financieros pueden deberse tanto a un fraude o un error, pero lo que define un fraude es que este error sea intencionado. En la NIA a este tipo se le conoce como incorrecciones. El fraude en los estados financieros es el error u omisión deliberado de las cifras o de las notas. Su finalidad es engañar al usuario. Tienen como objetivo identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a un fraude, obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas, responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. La responsabilidad de los auditores. La función que tiene un auditor es determinar si realmente sucedió o no el fraude y revelar cuál es el impacto en las cifras de los estados financieros. Una de las mayores responsabilidades del auditor externo es el de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no presentan error material, independientemente de que ésta sea por motivos de fraude o error. También tiene la responsabilidad de asumir la propiedad de su trabajo y proporcionar una seguridad razonable de que no existe fraude o error involucrado. Y por último, al identificar un fraude, el auditor tiene la responsabilidad de comunicar el asunto al nivel directivo apropiado. El escepticismo profesional mejora la eficacia de los procedimientos de auditoría y reduce la posibilidad de que el auditor llegue a una conclusión inapropiada. La Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento describe algunas de las áreas donde el uso del escepticismo profesional puede ser importante. Estimaciones contables. Esto incluye estimaciones de valor razonable y el uso de supuestos importantes por parte de la administración al desarrollar las mismas. Empresa en marcha. El auditor debe revisar la evaluación de la administración y si los planes de la dirección son factibles. Relaciones y revelaciones con partes relacionadas. Puede ser difícil obtener esta información ya que el conocimiento puede estar confinado a la administración, lo que significa que el auditor va a tener que depender de la misma para identificar a todas las partes relacionadas. Consideración de leyes y regulaciones. El auditor va a estar alerta durante toda la auditoría para detectar indicios de que puede haber una sospecha de incumplimiento de leyes y regulaciones. Las características más importantes de una mentalidad escéptica son: 1. Una mentalidad cuestionadora, descrita por la disposición de investigar con cierto sentido de duda. 2. Una suspensión del prejuicio. El auditor retiene el juicio hasta que se obtenga la evidencia apropiada. Una búsqueda de conocimiento que tiene el deseo de investigar más allá de lo obvio con el deseo de corroborar la evidencia. Y 4. Un entendimiento interpersonal, reconociendo que las motivaciones de las personas pueden llevarlas a dar información engañosa. También tenemos estas dos características importantes que nos ayudan a ser un buen auditor, que son la autoestima y la autonomía. La NIA 240 establece requerimientos para que el auditor identifique el fraude. 1. Discusión entre el equipo de trabajo. Este debe mantener sesiones de intercambio de ideas entre ellos sobre la entidad que se audita. Las preguntas a considerar incluyen la naturaleza y el estado de la entidad en el año anterior y lo que ha cambiado en el año actual. 2. Procedimientos de evaluación de riesgos y actividades relacionadas. El auditor necesita hacer consultas de administración. Estas deben incluir si la gerencia u otras personas entrevistadas han visto algún comportamiento poco ético y cuál sería la respuesta del entrevistado en tal caso. 3. Identificación de riesgos. El auditor debe centrarse en los siguientes aspectos: administración y directores, donde el auditor debe analizar a las personas y su comportamiento. Asimismo, evaluar la integridad del cliente. También, la relación de la empresa con otras entidades, donde el auditor debe estar alerta a las transacciones con partes relacionadas. Y por último, la organización y su industria, donde el auditor debe comparar para evaluar su desempeño. 4. Respuesta a los riesgos. El auditor debe determinar la estrategia general de auditoría y considerar cómo esto impacta la naturaleza, oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría. 5. Evaluación de la evidencia. El auditor debe considerar si los resultados de los procedimientos proporcionan evidencia de fraude.
6. Comunicación. Siempre que se encuentre evidencia de fraude, se debe informar al nivel apropiado de la gerencia. Si este hallazgo resultara en un acto de fraude significativo más adelante, la gerencia será la única responsable de las consecuencias de su inacción. 7. Documentación. Es fundamental que el auditor documente los hallazgos. Esto puede incluir copias de documentos y fotografías de observaciones cuando se considere necesario.